Si me acompañan, por favor, Mateo capítulo 25, versículo 29. Hoy culminamos nuestra serie Cuentas claras, cielos abiertos. Mateo 25, versículo 29. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Va, qué bonito. Qué justo suena esto. O sea que aquellos que comen manjares, decía una canción de Vicente Fernández, algo del caballo y le arrimaban la silla. El que tiene caballo y le regalan la silla. Y al que no tiene, la tiene que comprar. ¿Han escuchado esa canción o no? Habla de las injusticias de la vida y no sé qué tanto. La realidad es de que esto pareciera decir que hay gente que cuando se sienta a comer tiene manjares y va al restaurante y va a pagar un dineral y pareciera ser que en el restaurante le regalan las cosas. Y mientras hay alguien que no tiene, no le dan ni siquiera algo pequeño a esta persona. Parece que aquel que tiene un carro nuevo, más fácil se le hace tener un segundo carro que aquel que no tiene para arreglar el que tiene. Se le daña y ahora se queda sin carro. Este versículo encierra ciertos misterios, porque pareciera ser que este versículo es la inspiración de esa frase política que escuchamos el día de hoy, que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, y que necesitamos políticas que destruyan la riqueza del rico y se la regalen al pobre para que todos puedan estar más equitativo. De este versículo salió la inspiración para frases como esa. Pero yo me pregunto, ¿qué hace este versículo aquí en la culminación de una parábola? ¿Qué significa este versículo aquí? Porque este versículo no está por coincidencia aquí. Yo creo que este versículo tiene mucho que ver con el cerrar con broche o con moño la parábola que hemos estado estudiando aquí, la parábola de los talentos. Entonces, a través de este mensaje quisiera que pudiéramos indagar en lo que es este versículo y qué es lo que nos dice. ¿Habrá alguna revelación aquí que pueda revolucionar nuestras vidas, transformar nuestra manera de vivir? ¿Habrá en este versículo la respuesta a poder complacer a Dios de la manera que Él lo desea? Porque parece ser que este versículo justifica las acciones hechas por este hombre. ¿Recuerdan cuando, y ahorita les digo la historia completa, cuando el hombre que tenía un solo talento, el siervo con un solo talento, lo regresa, este hombre lo reprende, y no solo lo reprende, sino que ordena que le quiten el talento que tiene y se lo den al que tiene 10. Pareciera ser que este versículo solamente justifica el por qué se hizo esto. Sin embargo, yo creo que en este versículo encontramos una revelación especial que nos ayuda a entender realmente cómo tú y yo podemos complacer a Dios. ¿Les parece y entramos? Muy bien. Les digo en datos generales la parábola y después entramos en los detalles. La parábola inicia porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento, a cada uno de ellos conforme a su capacidad, y después se fue lejos. Eso es todo, las instrucciones que tenemos como premisa de lo que es esta historia, de los parámetros, de las reglas que van a regir esta historia, esta parábola. Después conoces la historia, el que tenía 5 talentos los multiplicó y los convirtió en 10 talentos. El que tenía 2 los convirtió en 4. El que tenía 1, dice la Biblia que lo escondió. Después de un tiempo regresa este hombre a hacer cuentas con sus siervos. Algo que según esta historia él no les dijo que iba a hacer, simplemente se fue. No les dijo voy a regresar y vamos a hacer cuentas. No les dijo lo que él esperaba de ellos, simplemente se fue y regresó. Y se puso a hacer cuentas con cada uno de ellos. Llegó el que tenía 5 y multiplicó a 10 y le dijo siervo fiel, lo felicitó y lo premió. Llegó el que tenía 2 y los convirtió en 4, le dijo siervo fiel, lo felicitó y lo premió. Y cuando llegó el que tenía un solo talento, la interacción cambia. El que tenía un solo talento abre la conversación con lo que pudiéramos pensar nosotros como excusas. Él dice, sabía que eres un hombre duro, que cosechas de donde no sembraste
Y como consecuencia de esa manera de pensar que yo tengo, tuve miedo de arriesgar lo que me diste y perderlo. Y como no quise perderlo, mejor lo guardé. Ahora aquí tienes lo que es tuyo. Todo hasta ahí a mí me parece normal. Pero la reacción de este hombre me parece ya un poquito fuera del sentido común. Porque se enoja tanto que lo llama malvado, lo llama perverso. Le dice, ¿sabías que soy duro y que cosecho donde no sembré? ¿Por qué no entonces por lo menos tomaste mi talento y lo diste a los bancos para que produjera intereses y cuando yo regresara recogiera lo que es mío con los intereses? Después de eso, parece que manda a llamar a alguien y le dice, quítale lo que tiene y dáselo al que tiene 10. Y se lo arrebatan. Y después de eso la Biblia dice, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Bien, esa es la parábola completa. Yo creo que la esencia de esta parábola, lo que esta parábola refleja es la complejidad que hay para complacer a Dios. Si tú me preguntaras cuál es la esencia en general de la parábola, yo te diría que es lo difícil que es complacer a Dios. Te digo esto porque en esta parábola no hay instrucciones específicas de lo que se buscaba que los siervos hicieran. Él les entregó sus bienes, a unos dinero, a lo mejor otros negocios, o a lo mejor otros casas, o a lo mejor esto. Entregó sus bienes, a unos les dio más que a otros y se fue. No les dijo, me voy y regreso. No, solamente se fue. Se los entregó, se los confió. ¿Okay? Y cuando regresa, uno pensaría que el valor de las cosas que Dios nos da está en lo que nos dio. O sea, el valor de lo que Dios nos dio es el talento. Con esa lógica, tiene sentido lo que este hombre hizo, porque su temor era perder lo que Dios le dio, arriesgarlo. Y para no perderlo, lo más seguro era protegerlo de tal manera de no arriesgarlo y entregárselo. Y lo reprendió. ¿Sí ven lo complejo de esto? Es una realidad que hay complejidad a la hora de nosotros buscar agradar a Dios con éxito. ¿Es difícil realmente agradar a Dios? ¿Es complejo el agradar a Dios? ¿Lo creen o no lo creen? Miren, no es tan sencillo y tenemos que reconocer que agradar a Dios no es tan sencillo. Porque de repente hay cosas en la Biblia que están muy claras, cosas específicas que sabemos no se tienen que hacer. Aunque están demasiado claras, aún así es difícil agradar a Dios. Es complicado. Miren, de repente, no pasa eso. Yo creo que ha pasado como una vez en los 15 años que tenemos casados. De repente mi esposa y yo no estamos de acuerdo en algo. De repente no estamos de acuerdo en algo. Y yo tengo la razón. De repente no estamos de acuerdo en algo. ¿No dijeron amén? Digan amén. De repente no estamos de acuerdo en algo y yo tengo la razón. Ah, gloria a Dios. Gloria a ustedes. Ustedes tienen discernimiento ustedes. Yo sé que Dios es el que les revela a ustedes. Pero déjenme lo que les digo lo siguiente. Es complicado agradar a Dios. Porque digamos que tuvimos una discusión y digamos que yo creo que tengo la razón. ¿Ok? Y estamos molestos porque yo tengo la razón. Yo tengo la razón, pero sin embargo, nosotros estamos mal. ¿Qué tan fácil se me hace a mí aquí subirme al altar a predicar? No es sencillo. Y no lo puedo hacer. Aunque yo sé que tenga la razón, ¿qué creen que tengo que hacer? Ir y a pedir perdón. Y lo sencillo sería, voy y le pido disculpas solamente porque me tengo que subir ahí. Pero ella a lo mejor me cree. Pero hay alguien que está viendo. Es complicado. Porque ahora tengo que, aunque según yo, tengo la razón, aunque sea así, tengo que arreglar mi situación con ella antes de subirme aquí. Y no es que yo pueda ir con ella, ¿sabes qué? Arreglémoslo por lo menos mientras me subo allá. Y ya que me baje otra vez, le seguimos si quieres. No se puede. Es complicado. Las cosas que sabemos ya que no tenemos que hacer, esas, aunque ya las sabemos, es complicado agradar a Dios. Hay otras cosas que están medias grises, como que son y como que no son. Aún hoy en día, muchas mujeres no pueden usar pantalón porque no es correcto delante de Dios. ¿Saben o no saben?
Ahora, dirán, es una línea gris. La mayoría de las iglesias hace 20 años o 30 años no permitían que las mujeres usaran pantalón. Hoy ya. O sea, ¿qué pasó? ¿Será que abandonamos ciertas cosas? ¿Será que eran situaciones hechas por el hombre y no por Dios? ¿Ven la dificultad de completamente, sinceramente agradar a Dios? Es complejo agradar a Dios. No es tan sencillo, porque nosotros podemos ver algunas cosas en la Biblia que están explícitas ahí. Es muy claro y evidente que a Dios no le agrada eso. Y sin embargo hay gente que bajo la misma palabra que tú estás leyendo, vienen a buscar justificar las malas acciones que están haciendo. Les digo, y no es broma, alguien en esta oficina mía, la de su servidor, que está abierta para lo que usted necesite, está abierta la oficina. Alguien se acercó ahí con la Biblia en la mano y un versículo listo para justificarme por qué el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio estaba bien según lo que él estaba haciendo. Miren, no nos espantemos que no es el único. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas para agradar a Dios que Dios no nos pidió que hiciéramos? Y lo hacemos orgullosos haciendo lo que Dios no nos pidió para agradar a Dios y Él no nos lo pidió. Esto no es para los mundanos. No estoy hablando de la gente ya del mundo. Porque por lo menos los del mundo, cuando hacen lo malo, no dicen en el nombre de Dios. Hacen lo malo y ya. No están diciendo que lo están haciendo porque Dios los mandó a hacer. Estoy hablando de cristianos, gente que busca agradar a Dios, que hacen lo malo en el nombre de Dios. Miren, yo no sé si usted sepa o no, pero los cristianos no siempre fueron los perseguidos. En algún momento en la historia los cristianos eran los perseguidores. Y tú dirás, pero bueno, no era algo que era correcto. Yo no estoy alegando eso, estoy diciendo que hacían cosas malas en el nombre de Dios. De repente nosotros queremos ofrecerle a Dios algo que no nos pidió. Queremos agradar a Dios con cosas que Él no nos pidió. Señor, yo voy a ser instrumento en tus manos para moldear a mi esposo. Él va a saber lo que es el Dios vivo a través de este matrimonio. No está chistoso, que no está chistoso. Pastores, no. Es que estoy pensando mucho en eso por la conferencia para matrimonios, por eso me viene. Pero escucha, es complicado y no es algo nuevo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto de una manera milagrosa y poderosa, escúchame, el pueblo de Israel sale de Egipto viendo milagros, viendo proezas, cosas sobrenaturales a través de las plagas, a través de la riqueza con la que salieron de Egipto, cómo Dios abrió el mar para que pasaran, cómo es que Dios los alimentaba, todo eso de una manera sobrenatural. Ellos lo vieron y llegan a un punto de espera. Moisés se está tardando y la Biblia dice que como ellos veían que Moisés se tardaba en regresar, se acercaron a Aarón y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés no ha venido y no sabemos qué le pasó ya. Tú pensarías que Aarón, viendo aún de una manera más cercana el poder de Dios al ser la mano derecha de Moisés, tú pensarías que él diría: están locos ustedes, cálmense, espérense, tranquilos. No, él dijo: ok, está bien, tráiganme todo el oro que puedan traerme, y les hizo un becerro. Estos hombres de Israel lo tomaron y dijeron: mira, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Aarón, dice la Biblia, que escucha eso y levanta un altar y dice lo siguiente: mañana haremos fiesta a Jehová. Escucha esta última declaración, escúchala. Con todo el contexto que te di, escucha la última declaración. Dice Aarón: mañana haremos fiesta a Jehová. Él no dijo: mañana haremos fiesta a los ídolos. No, mañana haremos fiesta a Jehová. Cuando
me encontré con este versículo bajo la revelación de Dios, me quedó una sensación distinta de la idolatría a la que muchas veces nosotros tenemos. Porque nosotros aislamos la idolatría con objetos inherentes, imágenes. Pero esta escena que tenemos aquí es un nuevo nivel de la misma idolatría. La misma idolatría. Porque aquí tenemos a un grupo de gente de Dios haciendo algo para agradar a Dios que Dios no le pidió. No les pidió. Y eso me lleva a mí a mencionarles el origen de la idolatría. ¿Cómo es que alguien llega a la idolatría? Hay solamente dos razones por las cuales nosotros llegamos a la idolatría. La primera es ignorancia. Simple y sencillamente ignorancia. Ignorancia en no conocer al Dios vivo. Hay gente que no ha tenido la oportunidad de conocer al Dios vivo. Tú a lo mejor naciste en un lugar cristiano, en un hogar donde inmediatamente te presentaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que no nace en un lugar así. Hay gente que nace en un lugar lleno de ídolos y tienen ignorancia porque no conocen al Dios vivo. ¿Sí? Y hay gente que bajo esa ignorancia adora. Cuando yo estaba en la secundaria, me gustaba dibujar. Y en alguna ocasión dibujé a una mujer que tenía unas vestiduras, yo pensaría hasta ese momento, un poco sensual. Se le veía un poco la pierna por aquí, tenía una bata por acá o lo que sea. Y mi abuelito tenía un taller de carpintería. Entonces, lo que hizo fue quemar esa imagen en una madera, en un cuadro. Y luego la barnizó y la puso muy bonita. Bueno, mi abuelito tenía una situación media rara, porque él defendía el evangelio, pero no iba a la iglesia. O sea, él se ponía a pelear, a discutir de la verdad del evangelio de Dios, pero no iba a la iglesia. Y en alguna ocasión empieza a discutir con una viejita, muy católica. De donde nosotros venimos, no sé si donde ustedes vengan, el catolicismo, hay diferentes catolicismos, diferentes ramas del catolicismo. En algunas ramas del catolicismo no adoran ídolos. En algunas ramas del catolicismo no adoran ídolos, no tienen imágenes. De donde yo vengo, en la mayoría tienen muchas imágenes, que la Virgen aquí, que San que San lo otro, todo eso. Bueno, esta señora creía mucho de eso, ¿correcto? ¿Estamos bien así? Mi abuelito un día, por discutir con ella, viene y le dice, mire, necesito que me ayude porque no sé yo qué pasó, pero mire, se me apareció esto en la casa, en la parte de atrás. Yo de repente iba caminando y se me apareció ahí esta madera. Mire, tiene una imagen aquí. No sé si será, a lo mejor será una virgen y usted la puede conocer. Y la viejita se empezó a meter y se empezó a enganchar. Se enganchó en la conversación y ya ella pensaba que realmente se había aparecido atrás en la casa de nosotros y que ahora había que levantarle una veladora y ponerla en un altar. ¿Era esa señora mala? ¿Perversa, malvada? No, la ignorancia lleva a la idolatría. Pero no solo la ignorancia por conocer o no conocer a Dios. También la ignorancia en no conocer al Dios vivo correctamente. Eso también lleva a la idolatría. Tú puedes adorar a Jesús y tenerlo como un ídolo. Pablo en Atenas les dijo a los ciudadanos en Atenas, quiero hablarles acerca de este Dios, el Dios no conocido, que ustedes adoran incorrectamente, les dijo. Incorrectamente. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo va a ser Jesús un ídolo? Miren, lo que Aarón y el pueblo de Israel hicieron fue precisamente hacer del Dios de Israel un ídolo. Ellos tenían al Dios real, al Dios vivo, y lo convirtieron en un ídolo. ¿Cómo se convierte al Dios vivo, al Dios real en un ídolo? Muy sencillo. Cuando a Dios tú le das lo que tú le quieres dar, bajo tus propios términos, en el momento que tú lo quieres hacer, de la manera en la que tú lo quieres hacer, y tú eres el que determina todos los reglamentos de la relación entre tú y él, lo que tú tienes es un ídolo. Y yo te puedo asegurar que en Estados Unidos hay mucha idolatría de Jesús.
Porque hay gente que el domingo en la mañana alaba, canta a Dios, derrama lágrimas y le dice, Señor, tú eres lo máximo para mí. Y en la noche están en la cantina teniendo relaciones con gente que no deben tener relaciones sexuales. Y al siguiente domingo vuelven a hacer exactamente lo mismo. Y en su corazón realmente creen que Dios está recibiendo su alabanza. No hay nada malo. El día de hoy tenemos, escúchame esto, tenemos pastores homosexuales. Personas participando en la homosexualidad, lesbianismo, viviendo activamente en esa situación y van a la iglesia a adorar a Dios, creyendo que la situación en la que se encuentran no tiene nada de malo. Yo no estoy hablando de aquellos que están con un conflicto. O sea, hacen lo malo y quieren agradar a Dios y están con un conflicto. Como que quieren y van mal y vacilan de un lado para otro. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que han decidido vivir de una manera y creen que eso le agrada a Dios. Porque hay muchos que se echan sus tragos y están en conflicto. Saben que a Dios no le agrada y no lo pueden evitar o no quieren dejarlo, pero saben que a Dios no le agrada. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, primero es la ignorancia de no conocer al Dios vivo, pero después la ignorancia de adorarlo incorrectamente, de ofrecerle lo que no te pidió. Bien, seguimos. ¿Cuál es la otra razón por la que se da la idolatría? La primera es ignorancia. La segunda se da con una tendencia que tenemos nosotros, algo inherente a nosotros. ¿Se dice inherente? Algo dentro de nosotros. Algo intrínseco en nosotros, algo que sale desde adentro, que todos parece que tenemos. Y es que parece que para la mayoría de nosotros es preferible una mentira llena de esperanza que una verdad llena de incertidumbre. Parece que se apetece más una mentira que nos traiga comodidad a nuestra vida que una verdad que sacuda nuestra vida. Que preferimos engañarnos a nosotros mismos con tal de estar contentos que el estar incómodos con la verdad de parte de Dios. Esa tendencia que tenemos nos lleva a la idolatría, porque escucha la situación con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio los milagros de Dios, vio al Dios vivo hacer proezas y milagros, pero se encontraban en un punto de espera. Se encontraban detenidos, esperando que descendiera Moisés. Y para ellos les traía más comodidad crear dioses que fueran delante de ellos a tener que lidiar con la incertidumbre de cuándo Dios se iba a manifestar. O sea que hay gente que prefiere más el sentir un momento la emoción de un canto, de una melodía, de una palabra, que tener que esperar que el Dios vivo obre o hable a sus vidas. Que es preferible que alguien me diga lo que quiero escuchar yo hoy, que me hace sentir bien, que tener que esperar la incertidumbre de lo que Dios me va a decir mañana. Que es mejor pagar porque alguien me diga hoy lo que yo quiero escuchar, que tener que arriesgar a que Dios me conteste lo que no me gustaría escuchar. Y por eso el día de hoy escuchamos lo que queremos escuchar, vemos lo que queremos ver. Dos razones por las cuales se da la idolatría. Primero, por ignorancia, y segundo, por esa tendencia que tenemos de preferir una mentira llena de esperanza que una verdad colmada de incertidumbre. Es una realidad que es complejo. Agradar a Dios es algo complejo, no es sencillo agradar a Dios. ¿Qué tan fácil es ofrecerle a Dios lo que no nos pidió? ¿No crees que es tan difícil? No es tan difícil. Otra de las dificultades o que hace esto complejo es que no hay tantas instrucciones para nosotros.
Este libro, que es la guía para cómo vivir, no te dice para qué naciste. No te lo dice explícitamente, perdón, quiero aclarar eso. No te lo dice explícitamente. No está ahí en un versículo donde tú puedas leer lo que tienes que hacer exactamente. Es algo que tienes que indagar y buscar y orar y tener una relación con Dios para que se pueda manifestar en tu vida. Y como no es tan marcado el mapa, tendemos a esperar y esperar y esperar y esperar a tener todas las respuestas necesarias. ¿Cuántos ya tienen hambre? ¿Tienen hambre o no? Entonces, es complejo porque es muy fácil darle a Dios lo que Él no nos pidió. Es complejo porque muchas veces las instrucciones no son tan claras como nos gustaría que fueran. A Abraham se le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Les digo algo personal. Yo siento que emprendemos un viaje y que siempre la tierra es desconocida. Y siento que siempre estamos en ese viaje a la tierra desconocida. Siento que siempre no se sabe cómo va a ser el otro lugar. No esperes a tener todas las respuestas que necesites. Yo tenía mi jefe a la hora de hacer los trabajos. Las compañías bien organizadas planean y planean y planean y planean. Y él se desesperaba porque de repente esperaban para que fuera el proyecto tener el plan y la estrategia perfecta, infalible. Y la realidad es de que él decía: yo no voy a esperar hasta que pasen 3 semanas y no empezamos a trabajar. Yo voy a empezar a trabajar ya de una vez. ¿Cuál es tu estrategia? Hacerlo. No, pero ¿cuál es tu estrategia? Hacer el trabajo. ¿Cuál es tu estrategia? Terminarlo. La realidad es de que no hay estrategia infalible. No hay plan infalible. Siempre encontraremos dificultades que a lo mejor no habíamos contemplado desde un principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando no tenemos todas las instrucciones? Empezar el viaje. Emprender el viaje. Si escuchaste que Dios te llamó y no tienes todas las respuestas que necesitas para emprender el viaje, emprende el viaje. Será cuestión de tiempo nada más. Entonces, es complejo porque es muy fácil darle a Dios lo que Él no nos pidió. Es complejo porque a veces no tenemos todas las instrucciones, y es complejo porque hay mucha diversidad y disparidad en lo que cada uno de nosotros tenemos. Sin embargo, cada uno de nosotros podemos agradar a Dios. Y este versículo que leímos al principio, considero yo, contiene esos principios o esa revelación que nos ayudará a agradarle a Dios. ¿Listos? Bueno, todo eso fue la introducción. Ahora va el mensaje en la hora que sigue. Y yo sé que muchas de esas risas son risas nerviosas. Esas risas como de, ojalá no esté hablando en serio, porque si ya de por sí tengo hambre ahorita, imagínate. Es broma. A veces, escúcheme, a veces la introducción es 30 minutos y el mensaje es 10. ¿Ok? Total, y todo es lo mismo, ¿no? Bien. Versículo 29, por favor, si me lo pones. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. ¿Cuánto les gustaría ser ese? ¿Les gustaría ser ese que tiene y se le da más? ¿O les gustaría ser el que sigue? Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Miren, yo veía este versículo y me incomodaba porque yo digo, como que no encaja. Como que siento como que no es parte, como que si lo quitáramos de la parábola, no le afecta a la parábola, no le quita nada. ¿Por qué está aquí? Porque si acaso algo hace es darme la sensación de que hay algo injusto aquí, como que Dios no está siendo justo, porque no me suena justo que al que tiene se le dé más y al que no tiene se le quite lo que tiene. No me parece justo. ¿Por qué está aquí? Y algo que tenemos que ver es de que toda la palabra de Dios es un reflejo del Dios al que servimos. ¿Sí? Los versículos que nos gustan son un reflejo del Dios al que servimos. ¿Y qué crees? Los versículos que no nos gustan también son un reflejo del Dios al que servimos. Cuando escuchas en la palabra de Dios que Dios dice que escuchó la oración de alguien e inmediatamente obró, es un reflejo de Dios.
Al mismo tiempo que cuando lees en la palabra de Dios que Dios escuchó la oración de alguien y no fue inmediatamente, también es un reflejo de Dios. ¿Recuerdas Lázaro? Jesús recibe el mensaje y la Biblia dice que a propósito se quedó. No, pero es que ese no es un reflejo de Dios. También es un reflejo de Dios. Déjame, voy más allá. La existencia del mismo diablo es un reflejo de Dios. El hecho de que el diablo existe es un reflejo de algo de Dios que a lo mejor el día de hoy no entendemos completamente, pero es un reflejo de Dios. Pastor, ¿pero qué reflejo puede ser? Bueno, para empezar, lo que yo te puedo decir es que si es un reflejo de Dios, la existencia del diablo puede surgir de dos opciones nada más. Una, Dios lo creó. ¿Sí? Y si Dios lo creó, es creación de Dios. ¿Correcto? Entonces, al ser creación de Dios, el diablo solamente puede obrar bajo dos premisas. Uno, porque Dios lo manda o porque Dios lo permite. Nada más. Es una manifestación de lo que Dios es. ¿Sí? Es un reflejo de lo que Dios es. Entonces, ¿qué reflejo nos puede dar este versículo de lo que Dios es? Hay una instancia más donde encontramos este versículo. Si no me equivoco, no quiero asegurar completamente, pero si no me equivoco, son las únicas dos instancias donde encontramos esta declaración. La otra se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 10 al 13. Vamos bien. 15 minutos más en cada punto. Faltan 3 puntos más. Entonces, es broma. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Escucha la parábola. Lees unos versículos antes y él está dando la parábola del sembrador. El sembrador que salió, tiró la semilla y cayó en diferentes áreas, diferentes tierras, diferentes terrenos, diferentes superficies. ¿Okay? ¿Cuál fue la que dio fruto? ¿Cuál fue la que no dio fruto? Después de esta parábola, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Yo creo que aún en esta misma declaración de la palabra de Dios hay algo escondido que no se ve tan claramente. Porque yo pregunto, ¿qué tan absoluto es este versículo? Porque si este versículo realmente es absoluto, total, como lo dice aquí, entonces los misterios del reino de Dios en esa parábola serían para nosotros también. No, porque nosotros no estamos ahí. Él está diciendo a los discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les dice, porque estos misterios, esto que quiero revelar, les he dado a ustedes nada más, no a ellos. Yo pregunto, ¿ok? Vamos a seguir leyendo y regresamos a esta pregunta. Otra vez, él les dice, porque los misterios son para ustedes. Y una vez más la frase, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. La misma frase, el contexto un poquito distinto, pero considero yo la misma esencia en los dos. Seguimos leyendo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Hasta ahí. Yo creo que los versículos que rodean esta frase nos hablan de lo que esta frase realmente tiene adentro o busca proyectar. Yo creo que esta frase, en esta frase se encierra la respuesta a cómo complacer a Dios en la parábola anterior, la parábola de los talentos. Aquí en esta frase se encuentra cómo realmente tener éxito y no ser el que tuvo un talento y lo escondió, sino ser el que tuvo 2 talentos y lo multiplicó en esta frase. Regresemos a la pregunta y luego continuamos. ¿Será que realmente es absoluta esta palabra o no? Porque la pregunta que yo haría cuando dice, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les dice, porque los misterios del reino de los cielos les es a ustedes para conocer y no a ellos. ¿Por qué lo dice de esa manera? ¿Y qué significa eso? Para empezar, yo no creo
que esto realmente sea explícito de esa manera. Porque si realmente fuera así, que era solamente para los discípulos, ¿por qué no se los dijo a ellos aparte? ¿Por qué lo dijo en público? No era algo raro. Jesús había hablado con los discípulos aparte. Tenía conversaciones con ellos nada más. Había cosas que solamente era para ellos. Si realmente los misterios del reino de los cielos fueran solamente para un grupo selecto, no lo hubiera hecho público para que lo escucharan todos los gentiles que estaban ahí y para que lo escucháramos nosotros. Entonces, lo primero que quiero que sepas de este principio que encontramos en este versículo para poder multiplicar lo que Dios nos ha dado a nosotros es de que los misterios de Dios están disponibles para todos. Si tú quieres tener éxito para agradar a Dios, lo primero que tienes que saber es de que los misterios de Dios, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, los milagros de Dios, las proezas de Dios, las maravillas de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios está disponible para todos, para absolutamente todos. ¿Sí? Vamos poco a poquito, desglosando el misterio, la revelación de este versículo. Es para todos. Está libre para que tú lo puedas ver. El problema, leemos ahí, es que no todos lo pueden ver. Jesús le dice, lo hago en parábolas para que ustedes lo puedan ver y otros que ven, no vean. Otros que escuchen, no oigan. O sea, los misterios de Dios, las bendiciones de Dios, los milagros de Dios, todo lo de Dios está disponible. Literalmente caminamos cuando vamos por la calle y yo creo que hay frutos del amor de Dios aquí y caminamos desapercibidos porque no los vimos. Y vamos a trabajar y hay bendiciones de Dios ahí regadas por todas partes y no las vemos. Visualiza esto conmigo. Mientras estás caminando, hay bendiciones por aquí, por allá, hay maravillas por aquí, por allá y no las vemos. Entonces el problema no es que no estén disponibles, el problema es que no las vemos. Esto explica, en realidad esto explica por qué a la iglesia llegan dos, se sientan el uno a un lado del otro y uno derrama sus lágrimas, se humilla delante de Dios y le dice, Señor, gracias por tus bendiciones, y sale de aquí transformado y renovado, y el otro sale más frustrado de cómo llegó. Eso explica cómo es posible que te sientes con alguien, derrames tu corazón y le des consejos que transforman la vida. Esta persona te escuche, te diga, tienes razón, acepte lo que le estás diciendo y no haga nada de lo que le dijiste. Las bendiciones, las proezas, los milagros de Dios están disponibles para todos. El problema es que no todos lo pueden ver. ¿Cuántas bendiciones perdemos porque no las estamos viendo? ¿Cuántos de ustedes les gustan los videos motivacionales? Esos videos que salen en YouTube, en Facebook, todo eso. Esos videos que sale alguien haciendo ejercicio ahí, tú ves cómo hacen los push-ups y ves cómo le está sudando la cabeza y ves la música que se escucha ahí y ves cómo la voz está diciendo que se levanta a las 5 de la mañana y sale a correr 2 millas y luego, y tú bien motivado y dices, tienes razón, claro que sí. Y de repente se acaba el video, se acaba la música y se acaba la intensidad de las fuerzas. O ves algunos otros videos que dicen, tienes que tomarte sus jugos verdes y no debes de comer esto, no debes de comer lo otro. Tú dices, tienes razón, claro que sí. Mientras agarras la hamburguesa y le muerdes. O sea, literalmente estamos viendo, aceptamos, decimos que tienen razón y no pasa nada. O sea, los misterios de Dios, las bendiciones de Dios, los milagros de Dios, las proezas de Dios, el poder de Dios está disponible para todos. Y nosotros nos paramos enfrente de alguien, escuchamos el testimonio transformador de esta persona, creemos en el poder de Dios, escuchamos, lo vemos y sin embargo nada cambia.
Algo no encaja ahí. Esto explica el por qué. Unos tienen más y más y más y más, porque tus ojos se abrieron. Estás viendo, ves y otros no ven. Lo otro que quiero que escuches de esta interacción con ellos es que Jesús no hablaba en parábolas para que ciertas personas no tuvieran acceso. Jesús hablaba en parábolas para que ciertas personas tuvieran acceso. Suena medio confuso, ¿no? A ver, lo digo otra vez a ver si no me enredo. Jesús no hablaba en parábolas para que ciertas personas no tuvieran acceso. Jesús hablaba en parábolas para que ciertas personas tuvieran acceso. Un negativo y un positivo. Y hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Porque si Jesús hablara en parábolas para que ciertas personas no tuvieran acceso, eso es discriminatorio. Dios no discrimina. O sea, eso dice, tú no tienes la oportunidad de acceder. No, Jesús hablaba en parábolas para que ciertas personas accedieran, significa que todos tenían oportunidad, pero no todos accedían. El otro significa que solo algunos tenían la oportunidad. ¿Recuerdan ese versículo? Si no me equivoco, está en la parte final de la parábola del hombre que salió a contratar trabajadores. Cuando dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esa traducción no está completa. Dice lo que dice y está bien, pero le hace falta algo. Porque cuando tú dices, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, la sensación que te da es de que muchos se llaman, pero solo unos son escogidos. ¿Quién los escoge? Dios los escoge. La traducción original dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son los que escogen seguir a Dios, agradar a Dios. Y si tú ves la parábola, explica exactamente eso. Todos tuvieron la oportunidad. La parábola de los que contrató, a todos se les dio trabajo, pero unos se ofendieron. O sea, todos tienen la oportunidad de puerta abierta, pero solo unos escogen. Esto es exactamente igual. Para todos está abierto, pero solo unos acceden a eso. No es que no a todos se les dé la oportunidad, solamente que unos aprovechen esa oportunidad. ¿Cómo nosotros es que podemos ver entonces? Si está disponible para todos, a nadie se discrimina, Dios no hace acepción de personas, está disponible para todos, ¿cómo entonces nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a poder ser de los que sí ven los misterios, a diferencia de los que no ven los misterios? ¿Cuál es la diferencia? La Biblia registra que hay una sola clave, una sola llave que abre la puerta a el poder agradar a Dios. Hay una sola clave. No es cantar, no es adorar, no es diezmar, no es ofrendar, no es estar en la iglesia todos los domingos. Hay una sola llave que abre la puerta para agradar a Dios. Y esa es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe la que nos abre la puerta para poder agradar a Dios. Ninguno de nosotros puede comprar la oportunidad de estar en un lugar donde podamos agradar a Dios. Lo único que abre esa puerta para tener acceso a agradar a Dios es la fe en Cristo Jesús. Es nuestra fe hacia Dios. ¿Sabes por qué gente ve y gente no ve? No creas que es algo especial. No creas que es una habilidad secreta. No creas que es algo que solamente algunos tienen. Es solamente el creer. El creer es lo que abre los ojos para ver lo que Dios tiene disponible para nosotros. En el momento que tú le crees a Dios,
que genuinamente le crees a Dios, en ese momento se caen las escamas de tus ojos y empiezas a tener acceso a observar milagros, proezas, bendiciones, poder. En el momento que tú le crees a Dios, literalmente se caen las escamas y empiezas a caminar, y donde quiera que tú vayas, empiezas a ver promesas, empiezas a ver bendiciones, empiezas a ver milagros, empiezas a ver proezas. Lo único que abre esa puerta es el que tú le creas a Dios. Jesús le dijo a este hombre afligido por el problema de su hijo: al que cree, todo le es posible. Miren que el creerle a Dios tiene un poder impresionante, un poder transformador. Les voy a hacer un paralelo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No crean que es una pregunta teológica con una... No. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ese lío en el que nos encontramos nosotros, ¿qué fue primero? Quédense con eso en su mente y les voy a comentar algo. La manera en la que una profecía funciona, en mi limitada experiencia o conocimiento, es dos. La profecía saca algo que no había y lo hace que exista, o como consecuencia de la profecía, alguien va hacia esa dirección. No sé si me doy a explicar. ¿No? La profecía, dices en algo que no existía, y por tu voz, de lo que tú dijiste, el poder de la profecía ahora existe. Por un lado. Voy por el otro lado. Alguien escucha algo y creyó lo que le dijeron, y aunque no había nada ahí, ahora cree y se manifiesta. Sí, son dos puntos distintos. Uno, el poder está en la profecía. Dios dice algo y porque es la palabra de Dios se cumple y punto. Otro es que alguien escuchó algo y la fe que escuchó formó algo que antes no había. ¿Sí? Más o menos ahí. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cuál de los dos es primero, el huevo o la gallina? Les digo algo más. A ver si cerramos ya ese pensamiento. Ya está dando hambre. Hablando de huevo y de gallina, está dando hambre ya. Aquí está el otro pensamiento. Mi abuelito, cuando yo estaba chiquito, me decía: Richard, es que tú eres muy inteligente. Yo no voy a aceptar esa mala calificación. Eres muy inteligente. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Digo, porque ya últimamente grande como que me empecé a dudar. Dije, ¿me lo dijo porque sabía que era muy inteligente o me lo dijo para crear algo en mí? Digo, porque una de esas a lo mejor y ni siquiera estaba viendo que era muy inteligente, y me lo dijo para que eso formara algo en mí si me la creía. ¿Y sabes qué es lo que causaba? Si yo me la creía, ponía una responsabilidad en mí. Si yo me atrevía a creerle a él que yo era inteligente, eso me hacía a mí responsable de tener mejores calificaciones, de estudiar más. Si entonces yo decía, bueno, pues si él dice que soy inteligente y que no tengo que tener esas calificaciones y que tienen que ser mejores calificaciones, si él dice que a donde quiera que yo voy a tener éxito, entonces eso me hace a mí responsable. Ya no sé qué fue. Yo no sé si realmente yo desde pequeñito era muy inteligente o simplemente él me lo dijo para empujarme, para jalarme, para crear algo que no había ahí. Te digo esto porque hace años atrás yo escuché una palabra, les he comentado a ustedes, que transformó mi vida. Pero después de unos, no sé, 5 o 6 años después de que yo escuché eso, alguien vino y agarró mi globito que yo tenía bien formado aquí de la palabra de Dios, bien bonito, que yo le llevaba para todos lados, bien orgulloso de mi globito, bien grande. Llegó y trajo un alfiler y lo ponchó. ¿Sabes qué me dijo? Me dice, esa palabra que te dieron a ti, esa palabra profética, es una palabra genérica. ¿Sabes qué significa genérica? Para todos. No fue para ti. Palabra genérica, que fue la palabra que me dieron. Alguien se paró del púlpito y me dice, así te dice el Señor. Si tú guardas tu corazón, Dios te va a usar grandemente. Yo, jovencito, hace un par de años, jovencito yo, tiernito yo, creí absolutamente cada palabra que ese ministro dijo. Caí de rodillas, me sentí
muy especial, me sentí amado de parte de Dios, me sentí con una responsabilidad. Esa percepción, el que yo creyera eso, cambió mi vida. Gracias a Dios que rompieron el globo, ya que había dado fruto. Porque cuando me dijo, lo que me dijo tenía razón. Me dice, esa es una palabra genérica. Esa es para todos. Y observa la palabra que me dieron y tú me dices si no es para todos. Es para todos. Los que estamos aquí, todos los que estamos aquí. Si tú guardas tu corazón para el Señor, Él te va a usar grandemente. Todos los que estamos aquí, si guardamos nuestras vidas, dedicamos nuestras vidas al Señor, Él nos va a usar grandemente. Porque todos tenemos 1 o 2 o 5 talentos. Todos los que estamos aquí. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que el poder de la transformación no viene solamente por cosa de la casualidad. Viene en el momento que tú le crees a Dios. Cuando tú crees que Dios va a bendecir tu vida financieramente, yo no estoy hablando de que tú pongas en tu mente metas carnales. Estoy hablando de que tú sientes que realmente Dios tiene un plan de bendecirte financieramente para el propósito de Él. En ese momento tus ojos se van a abrir a observar las oportunidades que llevarán a que Dios se manifieste en tu vida de una manera total y absoluta. Cosa contraria a alguien que no crea de la misma manera. Nuestros pensamientos realmente moldean nuestra manera de actuar. Entonces, te pregunto, ¿le crees a Dios? Porque lo que te separa a ti de las grandes promesas de Dios no son tus faltas. Mira que yo soy un hombre imperfecto. Y yo creí que después de ser pastor yo sería perfecto. Y me equivoqué. Creí que después de varios años de ser pastor, ahora sí sería perfecto. Y me equivoqué. Tengo faltas y tengo errores. Y sin embargo, me siento el hombre más bendecido del mundo. No soy rico, no tengo riquezas. Y sin embargo, me siento el hombre más bendecido del mundo. Y cada lugar hacia donde volteo y veo bendiciones con mi nombre y esperándome. Veo proezas y veo promesas y veo milagros. Y sabes que no hay nada en mí diferente a lo que hay en ti. Lo único es que hubo alguien que, pobrecito de él, le creyó a Dios. Y le creyó tanto a Dios que cuando parecía algo ilógico, le creyó, lo aceptó y siguió avanzando, y las bendiciones de Dios seguían llegando y seguían llegando. Pero no hay nada distinto en mí de lo que hay en ti. Lo único que muchas veces nos separa de una vida poderosa en Cristo Jesús es si realmente le creemos a Dios o no. Si crees que Dios tiene algo para tu vida, si Dios te quiere usarte. Miren, es triste que muchas veces Dios pasa más tiempo convenciéndonos que usándonos. Que Dios puede tardar 20 años en convencernos de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, en convencernos de que somos la persona correcta, en convencernos de que estamos en el lugar correcto, en convencernos de que estamos en la tarea correcta, en convencernos en que este es lo que Él tiene para nosotros. Tarda más tiempo en ese proceso de lo que tarda en usar nuestras vidas o del tiempo que pasa usando nuestras vidas. Debería de ser al revés. Imagínate una vida que desde el principio, desde que escuchaste la voz de Dios, le dices, sí, Señor, yo atiendo el llamado. Imagínate las bendiciones que experimentarás como consecuencia de ser un recipiente del amor, de la gracia, de la misericordia, del poder, de la gloria de Dios. Te voy a dar 3 cosas para creer y nos vamos. ¿Les parece? Cree de todo corazón que Dios te ha confiado algo a ti. Créelo de todo corazón. Créelo, cree que eres uno de sus siervos y que te considera tanto para incluirte en aquellos a los que les confía algo.
Créelo. Puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser todo lo que acabo de decir, puede ser un trabajo, puede ser un negocio, puede ser un ministerio. Esta palabra ministerio a veces la reducimos solamente a las 4 paredes. Ministerio es todo lo que haces para el Señor. En el trabajo, en la escuela, donde te pares y sirvas como instrumento de Dios, estás haciendo el ministerio. Aunque no digas, así dice el Señor. Cree que Dios te ha confiado algo. Y cree que lo que Dios te ha confiado es tan valioso como la madre de Moisés, que estuvo dispuesta a arriesgar su vida para guardar lo que Dios le había confiado, creyendo que lo que Dios le había confiado transformaría la vida de muchas personas. Cree que Dios te da algo que te ha confiado, algo tan valioso, y que un día le vamos a dar cuentas a Dios. Un día yo le tengo que dar cuentas a Dios de cada palabra que yo di aquí. Si lo hice con desdén, si lo hice con entusiasmo, si derramé mi corazón, si derramé mi vida para Él o no derramé mi vida para Él. Un día todos le vamos a dar cuenta a Él. Cree que Dios te ha confiado algo. Número 2, cree que sin importar el tamaño de lo que Dios te ha confiado, puedes cambiar las circunstancias a tu alrededor. No importa si crees que es mucho o es poquito. Lo que Dios te ha confiado a ti puede impactar tu matrimonio, puede impactar tu familia, puede impactar tu generación. Una palabra tuya para tu hijo puede cambiar generaciones. A veces nosotros queremos hacer cosas muy grandes y sin embargo Dios, a través de algo pequeño que Él pone en nuestras vidas, podemos impactar la vida de miles y miles de personas a través de alguien más. Entonces, cree que Dios te ha confiado algo. Número 2, cree que sin importar el tamaño de lo que Dios te ha confiado, puede impactar la vida de los demás o la vida de alguien más. Y número 3, el último. Cree que Dios ha invertido mucho en ti. Créelo, que Dios está invertido en ti. Tiene demasiado invertido en ti. Créelo. Porque a veces cuando nosotros le fallamos a Dios, lo que queremos hacer es levantarnos e irnos porque creemos que lo decepcionamos. Dios ha invertido demasiado en ti. Miren, estos niños con los que yo juego, a los que estoy entrenando, de repente algunos se equivocan y hacen eso, pero uno invierte tiempo con cada uno de ellos. Aprende a apreciarlos, a quererlos. ¿Cuánto más Dios, que está con nosotros constantemente, buscando, trabajando, moldeando, desarrollando, llevando a cabo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas? ¿Tú crees que Él se va a dar por vencido fácilmente contigo? No, claro que no. Fue capaz de morir en la cruz por nosotros. ¿Cómo es posible que creas que por un error que cometemos Dios nos va a aventar y nos va a rechazar? Lo importante es que en el momento que el Espíritu Santo redarguye en nosotros y trae discernimiento, dice esto no está bien, ese momento es de arrodillarnos y decir, Señor, perdóname, ten misericordia, transfórmame, tócame, renuévame, purifícame, santifícame. Entonces créele a Dios que Él te ha confiado algo. Créele a Dios que sin importar el tamaño de lo que te ha confiado, es algo poderoso en Cristo Jesús. Y créelo. Dios está completamente invertido en ti. Apasionadamente te ama y busca nuestro bienestar. Entonces, lo que tengas en tus manos, ojalá y puedas multiplicarlo. Lo único que necesitas para multiplicarlo es creer. Creer que Dios ha puesto algo especial en ti. Eso empezará a abrir las puertas y más oportunidades llegarán. No es casualidad. Ese que cree, Dios quiere usar mi vida en esta área. El que cree eso, ¿qué crees que hace? Se empieza a preparar en esa área. ¿Y tú crees casualidad? Es que le dieron la oportunidad. No, ese cuando se abrió la oportunidad estaba listo. Porque esa oportunidad se abre para muchos, pero muchas veces no estamos listos. Porque no le hemos creído a Dios.